Advertencia: el video que verás a continuación fue hecho por un principiante en este formato de videos, por lo que recomiendo siempre ver la caja de comentarios para cualquier posible corrección que alguien me haya hecho. También, si decides corregirme, te lo pido que lo hagas de manera respetuosa, por favor. Lo mejor es aprovechar ese espacio para un aprendizaje mutuo. Pero si decides venir a atacarme, solamente te haré saber que no vas a salir de aquí con algo de mi parte. Te agradezco por leer. A veces me pasa que tengo tiempo libre y quiero descansar. Me encantaría, pero a la hora de hacerlo me siento incómodo. Una sensación que me hace creer que no debería, o simplemente me pongo a pensar en demasiadas cosas. Me pongo a reflexionar sobre lo que he hecho, sobre lo que hago y sobre lo que haré. Me cuestiono cosas que antes no había hecho. Trato de descansar, pero simplemente parece que no puedo. Esta misma situación seguro que la viven miles de personas al día y es una sensación frustrante, que pensamos que es nuestra culpa, pero mayormente no lo es, puesto que el sentimiento es consecuencia de una serie de factores estructuralistas más allá de lo que uno podría pensar y recorre varios ámbitos de la sociedad de los que considero que vale la pena hablar. Para este video cubriremos el ámbito sociológico, psicológico y filosófico relacionado al por qué nos solemos sentir así. Para empezar, comenzaré citando uno de los capítulos del libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, el cual nos explica cómo la depresión ante el tiempo libre es un sentimiento de mayor magnitud de espacio y tiempo del que originalmente podríamos pensar, ya que primero en su libro nos introduce a que antes, en el siglo XX, se vivía en una sociedad disciplinaria, la cual adoctrinaba a la sociedad al hacer una clara distinción entre lo que estaba bien y lo que estaba mal a favor de lo que la sociedad quería. Pero conforme pasó el tiempo, en el siglo XXI se empezaron a dar cuenta de que poco a poco esto dejaba de ser productivo para ellos, por lo que transicionaron a lo que se llamaría la sociedad del rendimiento, ya que al ver que los individuos empezaron a ser menos productivos, se empezaría a introducir un nuevo modelo positivo. Sin embargo, esto no sucede como parece, ya que esto no se hace por el bienestar del individuo, sino, como dije en un inicio, por el mayor rendimiento del individuo, ya que así se trata de proporcionar mayores servicios y control en sus vidas para que la persona trate de maximizar la producción, ya que se vio la negatividad de la provisión como un limitante sustituido por el poder hacer, esto en base al biopoder impuesto por el filósofo Michel Foucault. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta planteada al inicio? Pues bueno, esto fue solo la antesala para que Byung dé paso a un problema extra más allá de las exigencias capitalistas, sino que todo esto lleva al individuo a un estado de depresión y vacío. Pues citando al filósofo francés Ehrenberg, nos explica que el éxito de la depresión comienza en el instante en el que el modelo disciplinario de gestión de la conducta, que de forma autoritaria y prohibitiva otorgó sus respectivos papeles tanto a las clases sociales como a los dos sexos, es abandonado a favor de una norma que induce al individuo a la iniciativa personal que lo obliga a devenir él mismo, y el deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de devenir él mismo. Esto nos puede servir como una alegoría de lo que sucede en nuestras vidas, es decir, cuando nos encontramos en lugares en los que estamos al pendiente de ciertas tareas con nuestra mente ocupada y enfocada, y en el momento en el que tenemos tiempo para despejar nuestra mente, en vez de sentirnos a gusto y tranquilos, nuestra mente se ocupa en pensar y reflexionar sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que no habíamos tenido tiempo para pensar, ya sea buenas o malas, pero rumiamos de una manera tan rápida que nos cansamos, nos deprimimos y nos cuestionamos del todo, y al final no descansamos como realmente quisiéramos, tal y como la transición de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento que Han explica. Al haber tenido nuestra mente ocupada, no tuvimos el tiempo para estar a la altura y nos cansamos de enfrentarnos de cara con nuestra mente. Al estar ocupados no nos damos cuenta de lo que pensamos hasta que pensamos. Y es este contraste el que nos hace darnos cuenta que no podemos con el esfuerzo de procesar esos pensamientos de manera correcta y nos abrumamos. Aunque también hay un segundo aspecto, el cual es mucho más complejo, y es que esto no solo se trata de una alegoría a un proceso psicosocial, sino también de un contexto social mucho más grande, y es que recordarás que se cambió un modelo disciplinario por uno más libre. Ahora, en vez de una figura autoritaria que disciplina, estamos en una sociedad que disfraza la libertad con el positivismo para que los individuos sean más productivos, lo que hace que, en vez de obligar a los individuos como en el pasado, hace que paradójicamente estos se obliguen a sí mismos, dando su voluntad, entre comillas, hacia lo que ellos quieren por coerción, siendo todavía peor que un autoritarismo. Esto siendo planteado por el filósofo eslavo Slavoj Žižek leyendo las lecturas del psicólogo Lacan, ya que este
decía que ya no se manda, sino que se da libertad, salud y ayuda con el objetivo de mantener una apariencia de libertad, en la que hay una orden todavía más implícita por detrás, a cambio de convencer a los individuos de obligarse a sí mismos y delegar la responsabilidad de producir a su propia voluntad. Y si no lo hacen, pues ellos mismos se verán afectados por sus decisiones más que por las figuras per se. Por lo que podemos ver cómo las sociedades crean libertades falsas para que los individuos se sientan más cómodos, pero no solo nos deprimimos por el devenir y reflexionar de nuestra cuenta, sino que ahora se vuelve peor al hacer que ellos nos hagan obligarnos a nosotros mismos detrás de una fachada de libertad en la que hay verdaderamente una exigencia, pero que se desvía al individuo para que éste lo haga. Ahora aquí me desvío un poco del tema psicológico, ya que esto es en parte algo de un proyecto mucho más grande que retomaré en otro tiempo. Sin embargo, por otra parte, todo esto causa que exista un espacio de rendimiento y exigencia constante causado por el individuo a sí mismo, lo que hace que éste crea que debe obligarse a sí mismo a ser útil como las figuras lo desean indiscretamente. Y al hacer esto, este piensa que cualquier tiempo en el que no sea productivo no está siendo útil, derivado de cómo las figuras delegan la responsabilidad de producir a estos con una falsa cara de libertad, y en el fondo dando una orden más implícita de producir más que a día de hoy sigue latente, y al darla como supuesta libertad la deja en la voluntad de los individuos. Y como se vive en una sociedad de logros, posición socioeconómica, orgullo y materialismo, este se obliga para tener más, todo por rendir más sin decirlo directamente. Y al hacer esto hacen creer que así son útiles porque se los dijeron indirectamente qué es lo que deben hacer, y la persona cree que solo así es útil, es decir, cuando está rindiendo, y cuando no está rindiendo se siente inútil, por lo que este sistema social cuasi capitalista crea una presión en la que el individuo debe estar siendo útil porque el sistema relegó su responsabilidad en el individuo, y cuando no lo hace se siente inútil. Palabras más, palabras menos, cuando no trabajamos nos sentimos que no nos lo merecemos, sentimos que debemos trabajar todo el tiempo, pero no debemos de sentirnos así. Hay que descansar y no dejar que el sistema nos presione con rendir todo el tiempo, pero por eso nos sentimos inútiles, porque creemos que debemos ser productivos todo el tiempo por la orden indirecta del estrado disfrazada de libertad falsa, solamente para que el individuo rinda más, pero a su vez somete su voluntad, y al vivir en una sociedad que juzga por las condiciones socioeconómicas no te da de otra opción, por lo que todo crea un escenario en el que parece que realmente no merecemos nada, ya que hay que trabajar y nos genera un sentimiento injustificado de culpa. Por lo general esto se aplica cuando se tiene un periodo libre más largo, y es que aquí tocaré dos puntos. En primero, cuando se suele estar rodeado de varios estímulos constantes, el cerebro poco a poco se acostumbra y dejas de disfrutarlo de la misma manera. El cerebro se acostumbra, te aburres y querrás más dosis de estímulos que te den dopamina y serotonina. Pero poco a poco te empiezas a aburrir y a dejar de disfrutarlo, a tal punto en que te asqueas por la sobreestimulación. Ahora, por supuesto que es bueno disfrutar de los placeres, pero si se abusa, se deja de disfrutar. Por ejemplo, nuestra comida favorita puede tener un factor que es parte del por qué es nuestra favorita, y es que no siempre la recibimos, lo que hace que nos den más ganas de tenerla al no poder acceder a ella. Pero si la tenemos múltiples veces, el deseo disminuye al cerebro acostumbrarse al estímulo, lo que termina en no disfrutarlo tanto como antes, por lo que no tiene nada de malo el consumir múltiples estímulos, pero estos no deben ser constantes o en exceso. En la sociedad disciplinaria antes mencionada, al no tener fácil acceso a los placeres, se debía trabajar más por obtenerlos, lo que hacía que el placer como la satisfacción ante lo cumplido fuera mayor, aunque con la facilidad del acceso a los placeres causa un exceso de dopamina que hace que poco a poco dejen de hacernos efecto. En la vida no todo es placer, y esto va de la mano con el segundo punto y último ámbito. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven únicamente para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Se trata de un conjunto de teorías morales que destacan por lo general que todo lo que el hombre hace es un medio para conseguir algo más. El placer, en cambio, es lo único que se busca en sí mismo. Algo que a simple vista puede considerarse como algo bueno, pero como la mayoría de ideas y conceptos, estos se ven bien solamente en el papel y en la práctica no salen tan acordes a lo establecido, ya que no se puede tener una necesidad de recompensa inmediata siempre. No es algo natural, decía el psicólogo Martin Seligman, que la búsqueda de una felicidad auténtica implica poner un mayor enfoque en el compromiso y el significado.
La vida con compromisos está basada en las recompensas que no pueden ser adquiridas por atajos, como aprender una disciplina o realizar un proyecto o cumplir con una responsabilidad. Se busca el flujo, es decir, el balance del reto con la habilidad. Por otra parte, la vida con significado son las acciones y creencias basadas en algo mayor a nuestro ego, es decir, acciones motivadas por un algo. Se ha dicho que aquellos que basan su felicidad en la vida de compromisos y la vida con significados cuentan con un mayor índice de satisfacción en la vida. La felicidad auténtica es un concepto superior al simple hecho de no sentir dolor, sentir placer o no sufrir enfermedades psicológicas, más allá de lo que el hedonismo plantea, ya que hay que entender que el placer per se no es lo que nos hace felices, sino lo que hagamos para llegar a ello es lo que nos hace felices, ya que el placer y el dolor son dos caras de una misma moneda, y que el placer inmediato no nos hará tan felices como pensamos, por lo que tendremos esa necesidad de seguir haciendo cosas, ya que hasta podemos seguir viendo cómo personas de la tercera edad aún siguen trabajando a pesar de haberse jubilado. Digo, suponiendo que no lo hacen porque su pensión no les alcanza. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿por qué nos es tan difícil descansar sin que nuestra mente se nuble de demasiados pensamientos? Pues bueno, enlistando las causas vistas bajo los distintos ámbitos, en primera tenemos la más sencilla, es decir, que como en horarios ocupados no tenemos tiempo para reflexionar, para pensar, y a la hora de tener tiempo nos abrumamos, no solo por todo lo que caemos en cuenta que se nos pasa, sino por el esfuerzo de tener que venir por nosotros mismos, un esfuerzo del que no estamos acostumbrados y que nos dificulta el procesar para comprender qué nos sucede. Segundo, el vivir en un sistema capitalista que quiere que rindas cada vez más con una cara falsa de bienestar, relegando la obligación a uno mismo a que somete su propia voluntad, hace que uno crea que no se merece el descanso por querer rendir más, pero esto es dañino para uno, tanto sobreexcederse como creer lo que el sistema quiere que creas. Tercero, si tienes periodos largos de descanso, puedes llegar a sufrir un exceso de estímulos, placeres o dopamina, lo cual no solo hará que te canses de ellos, sino que tu cerebro se acostumbrará y ya no surgirán efecto. Después de ello, querrás más hasta que ya no te satisfacerá. Cuarto, el cómo la recompensa por lo general se disfruta por el trabajo duro y el obtenerla directamente no es tan placentero como suponemos. Tal y como plantea el psicólogo Paul Bloom en su libro El dulce punto, sufrimiento, placer y la llave para una buena vida, la cual plantea la idea de que el hedonismo está sobrevalorado y que el dolor y el sufrimiento son parte de una vida con sentido. Por lo que el hecho de que no podamos descansar plenamente, disfrutar de nuestro tiempo libre o dejar de sobrepensar en nuestros tiempos libres se debe a factores que están y no están a nuestro alcance, por lo que hay que recordar que no siempre hay que trabajar, hay que tener merecidos descansos, como a su vez no sobreexcedernos con estos, aunque también entender que no hay que vivir por el qué pensarán los demás, disfrutar de nuestros espacios, aunque si sobrepensamos demasiado, tratar de reflexionar sobre qué nos da malestar y si es necesario ir a terapia, nunca irnos a los extremos.